Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. Blanca Bulanto acompañándonos durante esta tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Hola, Blanca. Súper bien, aquí para hablar sobre un tema que yo creo que cuando salió en la portada del DF el día viernes, si no me equivoco, varios dijeron, ¿pero cómo? Y probablemente los principales que dijeron, ¿pero cómo? Fueron las mismas aerolíneas, ¿no? La idea del gobierno de eventualmente aumentar las tasas de embarque. Todo esto evidentemente con un objetivo, ¿no? No es como que se aumenten las tasas de embarque porque queremos y para hacerle la vida más costosa a la gente. Pero a mí me gustó que cuando salió esta noticia sirvió, y lo comentamos al aire en otro programa, para recordar una cosa. Las tasas de embarque son un impuesto, po. Totalmente. No, hay algunos que pueden no entender efectivamente el concepto. Otra manera de decir impuesto. Impuesto, en el fondo es un impuesto, por ende, efectivamente, se puede modificar por parte del gobierno. Sí. Bueno, este impuesto es un cargo obligatorio que se cobra al comprar un pasaje por el uso de la infraestructura y los servicios del aeropuerto. Entonces, teniendo eso como base, para entender este tema, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en 2018, se redujeron significativamente las tasas de embarque en vuelos nacionales e internacionales, de acuerdo a las fuentes de la industria, para poder fomentar la llegada de nuevas aerolíneas al país y ahí como un poco potenciar la industria aérea y el turismo en el territorio nacional. Claro, la lógica, tú le bajas el impuesto a una industria, claro, hay más oportunidades hay de más negocio en el país, atractiva. por ende llegan más aerolíneas. Claro. Bajo esa lógica, se baja la tasa significativamente. De hecho, para los vuelos nacionales alcanzó esta reducción un 40%, incluso algunos trayectos se quedaron exentos del cobro. Y en caso de los vuelos internacionales se redujo la tasa de $30 a $25 en viajes de más de 500 kilómetros. Pero ¿qué pasa con este impuesto? La mayor parte de lo que se recauda llega a la Dirección General de Aeronáutica Civil, o DGAC, Claro. que es el organismo encargado de la seguridad aeronáutica y de la infraestructura aeroportuaria, mientras que el resto se distribuye entre el fisco y la concesionaria a cargo del aeropuerto de Nueva Pudahuel, o cualquiera de los aeropuertos que hay en el país. Claro, en el caso del aeropuerto de Santiago, o sea, si es una tasa de embarque cobrada en el aeropuerto de Santiago, es para el aeropuerto de Nueva Pudahuel. Y obviamente la mayoría de las tasas de embarque se cobran en el aeropuerto de Santiago. Entendiendo que son más del 90% de los viajes. Claro, teniendo en cuenta que el 99% de los viajes internacionales, por Salen lo menos, del aeropuerto salen del aeropuerto de Santiago. Sí. Pero volviendo al tema principal, durante el gobierno de Sebastián Piñera se reduce esta tasa de embarque, pero esto puede cambiar pronto, y así lo confirmó Diario Financiero a través de 3 fuentes distintas, que mencionaron que la Dirección de Presupuestos, o DIPRES, ya presentó una propuesta al Ministerio de Defensa para poder volver a subir la tasa internacional de $25 a $30, o sea, volver a lo que existía previamente al 2018, a la rebaja del 2018. Una medida que, de aprobarse, podría generar ingresos por más de $200 millones, solo considerando los datos que existen del primer semestre de este año. Ya. Sí. Y los montos. sí, es un monto bien importante, considerando que es solamente la primera mitad del año. Pero ¿por qué se quiere aplicar esta alza? Según la DIPRES, hay 2 motivos principales. El primero es corregir una distorsión que afecta al aeropuerto de Santiago, o al aeropuerto Arturo Merino Benítez, desde donde despega el 99% de los vuelos, como mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando Nuevo Pudahuel se adjudica la concesión del aeropuerto, el contrato se estableció considerando la tasa vigente en esa fecha, que era de del $30. Pero con la rebaja que se produce el 2018, se establece en 25, pero la base contractual de la concesión no se modifica, por lo que el fisco durante todos estos años, los últimos 7 años, ha tenido que cubrir la diferencia, lo que ha significado un desembolso fiscal cercano a los 20.000 millones cada año.
Entonces, no es menor. Pero un segundo motivo se relaciona con el plan de convergencia fiscal a 2029 presentado por Hacienda al Congreso, que busca aumentar los ingresos del Estado para reducir el déficit, medida que forma parte de una estrategia que incluye varias alzas tarifarias en distintos sectores o servicios, incluyendo... Y una es esta. Sí. Exactamente. Mira tú, ¿ah? Y otro de los temas que también es muy importante es que fuentes de la industria señalan que esto también es una medida para alivianar la presión presupuestaria que vive y existe hoy sobre la DGAC, que es este organismo que mencionaba con anterioridad, porque las tasas de embarque son su principal fuente de ingresos. De hecho, claro, como las contribuciones para los municipios. Así es. La Así es. DGAC con las tasas. Pero claro, hoy día esta institución enfrenta restricciones presupuestarias importantes que se han traducido en problemas operativos, falta de personal, huelgas. Y un problema que aqueja mucho a la industria de hoy en día es que varios de los aeropuertos nacionales, como por ejemplo el de La Serena, no operan las 24 horas del día. Entonces, para la industria eso es un poco complicado porque no hay gente que pueda estar en los aeropuertos y eso reduce la cantidad de vuelos por ruta. Así que sí. Ahora, claro, entendible la justificación intelectual para eventualmente subir esto, como es el eterno balance que tiene que hacer la administración pública respecto a aumentar ciertos impuestos, si es que se está bajando otros, si se está perdiendo ciertos ingresos. No le gusta a nadie, pero es parte de lo que implica administrar el Estado. Ahora, habiendo dicho eso, evidentemente esto no le gustó a las aerolíneas, porque más empezaron a enterar por la prensa, dígase por tu nota, Claro. y también no solo es que se enteren por la prensa, sino que también las organizaciones de turismo empezaron a levantar la mano diciendo Sí, esto es un tema bastante transversal, o sea, de hecho las aerolíneas y el turismo lo primero que dicen es que, o sea, una parte clave de la economía del país viene por parte de las aerolíneas, por parte del turismo, y esta cuestión nos afecta mucho. De hecho, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, o IATA, y la Asociación Chilena de las Líneas Aéreas, ACHILA, que son los dos gremios como de la industria, señalaron que la reducción de tasas implementada es un paso, o sea, que la reducción de tasas que se implementó en 2018 fue un paso clave para la expansión del transporte aéreo y que ahora con un aumento esto desincentivaría la demanda y sumaría otro nudo a la coyuntura que atraviesa actualmente el mercado aéreo chileno, porque según ellas, no se ha recuperado la conectividad previa a la pandemia. Después, hablando con las líneas aéreas, JetSmart, LATAM o Sky, distintas percepciones tuvieron ellas. JetSmart, por ejemplo, advirtió que una alza de la tasa de embarques impactaría directamente el precio final que pagaría el consumidor. evidente. Obviamente, porque claramente lo paga uno. Y reduciría la demanda de pasajeros y puede afectar a lo que es la competitividad de Chile en el mercado como punto de conexión regional. Después, LATAM advirtió que a nivel internacional afectaría a los extranjeros que visitan a Chile, limitando la llegada de inversión y el dinamismo que generan. Por otro lado, Sky puso un punto sobre la mesa, por decirlo así, un poco más grave, porque señaló, antes de buscar mayor recaudación a través de alzas de tasas de embarque, se debe revisar de forma detallada el uso que actualmente se da a la recaudación efectiva de dichas tasas. ¿A qué se refiere con esto? Es que estas tasas generalmente tienen un fin, pero ese fin como que no es muy transparente. El fin es para qué se ocupan, deberían estar destinadas para la infraestructura aeroportuaria. Pero, claro, en la industria no existe esa claridad y es un punto que alertan también los hoteleros de Chile, que este gremio que representa muy bien el turismo, que dice, si bien las tasas de embarque fue concebida para financiar equipamiento y mejoras en los aeropuertos del país, hoy observamos terminales con deficiencias relevantes e infraestructuras y sistemas de aeronavegación, lo que demuestra que los recursos recaudados no se están destinando de manera eficiente a su propósito original. Así que eso, o sea, es un temón en la industria. Están
todos bastante alarmados y preocupados. De hecho, desde FEDUTUR también señalaron que en la práctica sería un freno al proceso de recuperación y crecimiento que la industria del turismo ha venido experimentando tras años muy complejos. Qué complejo, porque además, claro, uno también entiende la molestia de las aerolíneas en el sentido de que probablemente además la queja por la tasa de embarque llegue a las mismas aerolíneas, ¿no? Insisto que con la tasa de embarque, a pesar de que como bien tú apuntas, Paola, el nombre lo dice, ¿no? Tasa, impuesto. Claro. Probablemente algunos confunden el concepto con, perdón el ejemplo burdo, ¿no? Pero el cargo por servicio y las tiqueteras, que eso depende absolutamente de las tiqueteras, ¿no? No es un impuesto, no es algo que establezca el Estado. Tiene que ver con costos, evidentemente, por parte de las mismas productoras y empresas, pero la tasa de embarque no, depende efectivamente de la administración estatal, y en ese caso poco pueden hacer las aerolíneas. También podrían loablemente decir, ¿sabes qué? No le vamos a pasar este costo a las personas, sino que nosotros vamos a sencillamente empezar a pagar más, cosa que no ha pasado nunca en la historia de la humanidad en ningún negocio. No va a pasar. Es complicado porque después se destapa todo un área de las aerolíneas que es otro temón. O sea, ahora, también es verdad que hay ciertas áreas como la Dirección General de Aeronáutica Civil que uno dice, bueno, es lógico que tengan que recaudar un poco más, ¿no? Sobre todo entendiendo... Pero ahí el problema que va es como si no debería existir, a propósito de todos estos reparos, por último la garantía, tanto para las aerolíneas como para los pasajeros, de que este impuesto va para un aspecto en específico que va a mejorar la experiencia del cliente. Claro. Eso debería ser, ¿no? Y en cambio seguimos viendo... que ocurren algunos eventos en el aeropuerto de desorganización, que no hay claridad de gobernanza, de quién asume responsabilidad. Entonces, por último, si uno dijera, bueno, con este no impuesto... funcionan, que son todas cosas de distintos, que provienen de distintas cosas, pero que en la cabeza del usuario todas se mezclan. Todas se mezclan, claro. No existen esos límites, están definidos en la experiencia del usuario. Por supuesto que no, es como si tú fuiste a un aeropuerto. restaurante y el postre resulta que es de otro proveedor, pero yo me fui al restaurante nomás. Claro, exactamente. Sí. Es un tema que da para mucho y que afecta en muchos sentidos a la economía del país, y eso es lo que más alarmó a la industria. Blanca Ulanto, periodista del Diario Financiero, que tenga felices fiestas patrias, pues. Muchas gracias, igualmente. Que Chao. estén súper. Blanca. Adiós. Son las 7:22 minutos. Chao. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.